Buenos días, hermanos. Estamos celebrando nuestro culto este domingo, todavía desde la cuarentena, en este domingo hermoso de 26 de abril y a 2 semanas después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que celebramos. Y hermanos, estamos todavía sufriendo la cuarentena y nos damos cuenta que como pasa el tiempo es cada vez más difícil estar en esta situación. Los políticos, los expertos, los virólogos no se cansan de decirnos por qué estamos haciendo esto, cuál es el propósito a largo plazo. El presidente de la República Alemana habla y dice, estamos poniendo a prueba nuestra humanidad como país, como mundo, y tenemos que estarnos recordando y con las arengas, con la motivación de que estamos haciendo todo esto por un beneficio mundial, global, que es la salud de todas las personas. Ya han muerto más de 200,000 personas de este virus y nos tenemos que estar recordando porque algunos de nosotros tenemos la oportunidad de tener mejor salud, no hemos perdido a nadie, o algunos de nosotros estamos con la situación económica muy, muy nerviosos y por eso estamos teniendo que acordarnos a cada momento por qué estamos haciendo esto, por qué estamos teniendo esta cuarentena, por qué la economía ha tenido que parar casi a cero y como esto en todo el mundo. Exactamente con esta posición, hermanos, estamos viendo en nuestro texto de hoy que está en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25, estamos exactamente viendo como una foto instantánea la situación de los cristianos del primer siglo bajo la persecución, especialmente de Pedro, del emperador Nerón, pero en general la persecución durante el Imperio Romano. Y si ustedes se dan cuenta en nuestro texto, que ya lo leímos, pero lo voy a recordar otra vez, es como un kit de supervivencia, como una maletita de primeros auxilios para los cristianos por lo que iban a sufrir durante este tiempo. Si ustedes se ponen a pensar, hermanos, la base del crecimiento de la iglesia cristiana se basó en la teología del martirio. Sin el sufrimiento no hubiera podido aumentar y crecer la iglesia cristiana. Y esto es el escándalo de la iglesia cristiana. Muchos cristianos seguidores de Jesús hubieran podido decir, nos quedamos en casa, seguimos con nuestras vidas y no importa más lo que pasó. Fue Jesús un buen profeta, nos ayudó a vivir en los momentos que lo escuchamos y se acabó. Pero Pedro nos habla y los discípulos en el primer siglo y Pablo con la teología del martirio nos hablan de que la base de la iglesia cristiana solo pudo haber sido bajo la sangre, el sacrificio de hermanos cristianos que decidieron no callar, sino vivir por la vida cristiana y dar su vida como Cristo la dio. Si ustedes ven el texto, hermanos, lo voy a repetir. Es 1 Pedro, capítulo 2, del 21 al 25. Dice Pedro muy enfáticamente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjense, hermanos, ustedes van a padecer, pero acuérdense quién padeció primero, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todo el sacrificio, todo el mensaje de Cristo tiene que ver con el ejemplo a seguirlo después como discípulos. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Acuérdense del sacrificio de lo que él hizo. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, perdidas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, estas palabras las tenemos que entender desde el punto de vista de que Cristo ya había resucitado y muchos discípulos no sabían
cómo seguir su vida. ¿Se acuerdan del pasaje de los discípulos en Lucas 24 que iban camino a Emaús e iban pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sufrió Jesús? Ya se fue, nos dejó solos. ¿De qué sirvió todo esto? Y entonces Cristo, sin que ellos lo reconocieran, en forma velada se acercó a ellos y todo el camino a Emaús les fue explicando. No había dicho Jesús que iba a venir, no había dicho que había a venir un pastor, una oveja sufriente que iba a dar la vida por sus ovejas. Y al final, cuando Jesús ya no está, los discípulos entienden y dicen, ¿no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos las palabras de Jesús? Ahora entendemos, ahora vemos cuál era el propósito del mensaje de Jesús. Hermanos, este texto tiene 4 puntos que nos pueden ayudar a entender por qué y cómo es que el sacrificio y el martirio de los primeros cristianos se convirtió en la base de la iglesia cristiana. Pasaron 300 años hasta que Constantino, y bueno, primero fuera el edicto de la tolerancia en el 313 después de Cristo y en el 380 cuando se declara que el cristianismo es la religión oficial en el Imperio Romano. Entonces, 300 años, hermanos, de sufrimiento, de persecución. ¿Cómo iban a sobrevivir estos hermanos cristianos durante este tiempo sin tener las bases firmes, el mensaje de la salvación? Y esto es lo que Pedro nos dice. Pedro, que fue mártir y murió entre el 64 o el 65 bajo Nerón, martirizado. Muchos dicen, bueno, este texto lo escribió Pedro con la ayuda de Silas porque tenía mejor estilo en griego. Y habla de la base de nuestra salvación para que podamos sobrevivir la persecución. El primer punto, la comunión con Cristo, hermanos. Pedro vivió con Jesús y tuvo el mensaje, lo vio de cerca, vio el ejemplo. ¿Y se acuerdan cuando Jesús en Juan 13:15 les empieza a lavar las manos, los pies a los discípulos? Y Pedro dice, no lo hagas, no me laves los pies jamás. Tú eres el maestro, yo soy el siervo, no tienes por qué hacerlo. Y Jesús dice, momento, si no me dejas hacerlo, no tendrás parte de mí, porque este es el ejemplo. Haced esto en memoria de mí. Hacedlo entre ustedes el ejemplo. Yo como maestro les lavo los pies a los demás. Y acuérdense cuando Pedro y los discípulos empezaron a acordar de todas las cosas que vivieron con Jesús y empezaron a entender cuál era el propósito principal del mensaje cristiano. No era derrocar con armas y con violencia el Imperio Romano, sino con el servicio y el mensaje del sacrificio, como lo vemos también en Isaías 53. La comunión con Cristo. No es posible sobrevivir en la persecución, el vituperio, aún nuestras dudas personales sin estar tomados de las palabras de Jesús, de la comunión de su vida en este mundo. El segundo punto, hermanos, la la unión con Cristo a través del Espíritu Santo. Solo en este misterio del trabajo del Espíritu Santo, siendo nosotros pecadores, morimos y somos bautizados en Cristo Jesús a una nueva vida. ¿Se acuerdan, hermanos, que dice el texto, en este texto de Primera de Pedro, que somos, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quienes lo maldecían, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, ese es el milagro del bautismo, cuando entramos a un nuevo mundo, a nueva unión con Cristo, en la que entendemos que así como Cristo sufrió, también nosotros somos parte con Él, cuando nosotros también en el nombre de Jesús sufrimos.
a través del misterio de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces es la comunión con Cristo, sabiendo lo que Él vivió en esta tierra, las palabras y el ejemplo que Él dio, también la unión con Cristo en el misterio de la salvación, en el momento en que Él dio su vida por nosotros, y también en este sacrificio somos parte de Él, siendo nosotros también salvos por Él. Después la protección en Cristo, hermanos. Fuimos como ovejas descarriadas y regresamos al pastor. Nosotros fuimos sanados. Sabemos que tenemos las fuerzas para sobrevivir, porque ya el Señor nos tomó como ovejas que estábamos perdidas y nos llevó al rebaño tranquilos y seguros. Esa es la salvación, hermanos. Esa es la parte de expresar a todo mundo que nos conozca que nosotros hemos sido sanados, protegidos y llevados a la vida en Cristo, a una vida nueva en justicia. Entonces no solo es la comunión con Cristo, conociendo ahora las palabras y el mensaje de lo que hizo en la tierra, no es solo la unión con Cristo por medio de la salvación y el Espíritu Santo trabajando en nosotros, no es solo la protección en Cristo que tenemos llevándonos como ovejas descarriadas al rebaño, sino también la identificación con Cristo, hermanos. Somos una familia. Aquellos cristianos que estaban asustados, que se escondían y que tenían sus reuniones en las catacumbas, en casas, y que tenían que hacer todo en secreto, sabían y podían sobrevivir a este momento sabiendo que había otros hermanos que habían sido llamados para ser parte de la familia de Dios. Esa nueva identidad, ese nuevo DNA es lo que también nos da fuerzas, hermanos, como ahora con el corona. Sabemos que todos estamos en el mismo bote, que todos somos humanos, ricos, pobres, en países desarrollados o no desarrollados, todos podemos sufrir este virus. Exactamente así, los cristianos del primer siglo solo pudieron sobrevivir sabiendo que eran parte de algo más grande, la familia de Dios. ¿Se acuerdan en Colosenses 3 del 1 al 4, un texto muy hermoso que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora son todos una familia. Somos parte del rebaño, somos parte de algo más grande que nuestro sufrimiento personal. Somos una nueva familia y estamos bautizados como familia en una nueva vida. Hermanos, para terminar, el mensaje principal que Pedro nos dice es: solo podemos sobrevivir pensando en estas cosas, en la unión con Cristo, en la comunión con Cristo, en la protección con Cristo, en esa nueva identidad que sabemos que estamos todos juntos en lo mismo. Y dice, termina Pedro en su carta, en el capítulo 4, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entretenerse en los ajenos, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No hay prueba más grande. Dios nos da la salida y nos da las fuerzas para sobrevivir. Y gracias a Dios que tenemos la gran alegría de saber a través de la historia que el cristianismo y el mensaje de Cristo sobrepasaron la historia y la injusticia. Gracias a Dios por sus palabras. Amén.